Bueno, la idea de esta charla es que hablemos un poquito de lo que es Selenium, un poquito el contexto de este dentro de- del universo de automation. Imagino que la mayoría de los que están acá no están haciendo automation, simplemente para comentarles que por ahí la idea de esto es hacer una charla introductoria. Eh, por ahí si están mucho más avanzados puede que les parezca un tema un poco aburrido, y si no tienen tantos conocimientos, algunas cosas pueden llegar a parecer más complicadas. De todas maneras, pueden preguntarme en cualquier momento que ustedes lo consideren. Bien. Para arrancar, bueno, mi nombre es Ezequiel Bazán, trabajo en Incluid hace aproximadamente 4 años. Me dedico a hacer testing automatizado. Actualmente me desempeño en un equipo de automation de Incluid, en el proyecto para el cliente WinRiver. Eh, y bien, la idea es, por ahí me gusta el hecho de transmitir un poco el conocimiento, lo poco, mucho que puedo llegar a conocer de este mundo del testing. Siempre trato de compartirlo, así va creciendo la comunidad de testers. Para arrancar, sí, vamos a hablar de qué es Selenium. Selenium es una herramienta muy poderosa que nos permite hacer un montón de cosas de automation, pero por ahí es interesante ponerlo en contexto antes de meternos de lleno en lo que es su definición. Para eso vamos a hablar un poquito de qué es el testing automatizado, ¿sí? Eh, el testing automatizado, el concepto así a grandes rasgos, es la capacidad de poder ejecutar pruebas sin que haya intervención del humano, ¿sí? La idea del testing automatizado es sacarle provecho a la automatización de casos de prueba, a poder automatizar los pasos que hacemos para poder reducir el tiempo de pruebas y también poder, en algunos casos, ejecutar escenarios complejos, en otros casos, ejecutar escenarios simples para poder permitirle al tester manual que pueda enfocarse en lo que son escenarios más simples. La idea de esto es, no es reemplazar al tester como tal, sino que en muchos casos la idea es ayudar al trabajo del tester y poder desarrollar lo que son los ciclos de prueba de una manera más eficiente y poder permitirnos abarcar un universo más grande de casos de prueba. Como decía, bueno, la clave de todo esto es que podamos ejecutar pruebas sin intervención humana, ¿sí? Otra vez, en lo que hago foco es, la idea no es reemplazar a los testers, sino que es poder colaborar con el trabajo y mejorar la calidad de las pruebas. Dicho esto, les voy a hablar de un par de conceptos que, que son interesantes a la hora de ver sobre el mundo de Selenium y de qué se trata. Cuando nosotros hacemos pruebas y automatizamos, tenemos que prestar atención a cómo están configuradas nuestras aplicaciones web, nuestras páginas web, o nuestras aplicaciones del celular o del navegador a través del celular. Cuando nosotros revisamos una página, si ustedes en algún momento han entrado a una página de manera como del modo desarrollador, han abierto la consola de desarrollador, se puede ver cómo está conformado el HTML y la estructura que tiene la página. Dentro de todo esto entra el concepto de lo que son los locators.
¿sí? Locators se refiere a los elementos que nos permiten eh, revisar y capturar los elementos que vamos a utilizar para la automatización. Cuando nosotros automatizamos un test, la idea es que podamos tomar los elementos e interactuar con ellos de manera tal que podamos simular lo que es el comportamiento del usuario. Bueno, el XPath, el significado es XML Path Language, ¿sí? Como dice ahí en la slide, utilizamos expresiones de ruta, que ahora vamos a ver qué es eso, para navegar el documento XML y a su vez esto tiene tiene librerías estándar que nos permiten utilizar ciertas funciones, ¿sí? Entonces, los XPath pueden ser utilizados para navegar a través de los elementos y atributos de un documento XML. De esta forma podemos localizar los objetos que se ven en la pantalla y de esa forma interactuar con ellos. Por ejemplo, cuando hacemos clic en un botón o cuando ponemos un texto en una caja de texto, en un cuadro de búsqueda, y entre ellos tenemos otros elementos más, como hacer clic en algún link, como un scroll en una página, o cualquier tipo de botón que se nos presente, algún checkbox, algún radio button, todos los elementos que estamos acostumbrados a utilizar son los que vamos a acceder a través de los XPath y nos van a permitir hacer la automatización de nuestros tests. Acá tenemos, ¿sí?, un ejemplo de XPath, cómo es la sintaxis, ¿sí? Estos son ejemplos de lo que es, por ejemplo, un campo, ¿sí? Si ustedes imagínense que estamos llenando un formulario, vamos a tener un campo que va a tener diferentes XPath para poder accederlo. Entonces, por un lado, yo voy a tener el campo nombre, ¿sí?, que lo puedo acceder, como vemos ahí, con el elemento Pearson barra name, y luego también lo vamos a poder acceder con lo que son los atributos, que pueden ser un ID, un texto, ¿sí?, o alguna de las funciones que contiene XPath. Acá en la imagen podemos ver lo que es un campo de texto, ¿sí?, y cómo lo podemos visualizar. Acá en la imagen, en este caso es de Firefox. Si ustedes están en un navegador y apretan F12, ¿sí?, se abre la consola que les va a permitir hacer una revisión y ver los elementos que nosotros tenemos eh, en la página actual. En este caso vamos a tener un tag name, ¿sí?, con un atributo y un valor. En este caso, la caja de texto, que es un elemento que tiene aquí, ¿sí?, que se llama user message. De esa forma es como nosotros lo vamos a ver dentro de la estructura del HTML de nuestra página. Cada uno de estos elementos que nosotros tenemos los vamos a llamar nodos, ¿sí? El nodo es cada elemento dentro de la estructura. El nombre del nodo está dado por el tipo de nodo, que se va a corresponder con la palabra que tengo adentro. En este ejemplo tenemos el tipo de nodo en dos atributos, o uno, dependiendo del elemento que sea. Vamos a ir teniendo distintos atributos que nos van a permitir navegar a través de los elementos. En este caso es una imagen, ¿sí? IMG es el nombre de este tag y el atributo es src, que es el source, que en el caso del HTML es el link a la imagen. Todo esto, así en el aire, por ahora son los elementos que después vamos a ver en profundidad cuando veamos la parte de Selenium. Ahora, la idea es
reforzar estos conceptos para que podamos entender el funcionamiento de Selenium y cómo nos ayudaría a la hora de automatizar. Los expat usan expresiones que nos permiten seleccionar, ¿sí?, un nodo o un conjunto de nodos en un documento XML. En este caso, las expresiones son muy similares a lo que son las estructuras de archivo en un sistema operativo. ¿Sí? Como se ve ahí en la imagen, tenemos un diagrama de árbol, ¿sí?, donde tenemos nuestro nodo principal, que es libros. Adentro de eso tenemos un libro, y el libro tiene un título, y también tiene un autor con nombre y apellido. De esa forma, para que nos podamos imaginar, es como la estructura de los nodos se arma dentro de los HTML y de las páginas. Acá, por ejemplo, ¿sí?, tenemos nuestro tag name con el atributo y el valor, ¿sí?, como les había mostrado anteriormente. Esta va a ser la forma que nos va a permitir manejar todos estos elementos y poder manipularlos a la hora de automatizar. Bueno, acá, esta se me repitió, disculpen. Como por ejemplo, ¿sí?, acá tenemos un ejemplo de un nodo, ¿sí?, como habíamos hablado de los libros. Tenemos nuestro tag de libro con nuestro título, con nuestro autor. En este caso tiene año y precio del artículo. Y acá, dentro de la estructura general, podemos ver cómo se vería si tuviéramos, por ejemplo, dos libros dentro de nuestra estructura. Y de esa forma podemos ver que tenemos dos libros, ¿sí? Nosotros, en un caso de prueba, vamos a querer, por ejemplo, chequear los dos libros, o el precio de uno, o el nombre de otro, o acceder a un tipo de libro. Y como podemos ver, tenemos el título con el atributo del lenguaje, que es inglés, y el valor de ese atributo. Dentro de los expat, vamos a mencionar lo que son las expresiones, y esto nos va a ayudar a la hora de acceder o manipular los elementos, y vamos a tener una sintaxis específica que nos va a permitir trabajar sobre ello. En muchos casos, los que vayan a trabajar con esto, con Selenium, Automation, van a poder ver este tipo de sintaxis dentro de los elementos que vayan a estar manipulando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la barra que nos permite seleccionar un nodo desde la raíz, las dos barras que nos permiten seleccionar el nodo o el documento del nodo actual, ¿sí?, que coincida con esta selección sin importar a dónde estemos parados. Luego tenemos diferentes tipos de expresiones. El arroba, que es algo muy usado, que es el que permite seleccionar los atributos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo mi expresión que solamente llame a un atributo, a un nodo que sea llamado bookstore, me va a traer todo. Si yo selecciono con la barra, me va a permitir seleccionar el elemento desde el inicio de la raíz. Y así es como voy a ir utilizando las expresiones para poder moverme adentro de lo que es cada nodo, cada tag, ¿sí? Si yo acá tuviera, por ejemplo, en el caso de los libros, varios libros con un lenguaje en particular, yo podría seleccionar todos los atributos llamados lang con esta expresión. Por ejemplo, acá, como les decía, tengo mi bookstore. Yo puedo querer seleccionar todo, o puedo requerir seleccionar un libro en particular, o un libro que tenga un atributo en particular. En este caso puede ser el lenguaje. También los expat tienen operadores que nos permiten seleccionar
o manipular los datos que nosotros obtenemos en los elementos y así poder trabajar con ellos según lo que necesitemos. Las operaciones que tienen los XPath nos permiten hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿sí? Comparar, tenemos operadores lógicos que nos permiten, en el caso de, por ejemplo, si yo lleno un formulario de compra, un carrito de compra y necesito validar que el precio total sea el precio que yo espero, ¿sí? De esa forma se puede validar que se esté haciendo bien la suma de los elementos, que esté devolviendo un valor correcto, ¿sí? Que la funcionalidad esté acorde a lo que se espera. Ese tipo de operaciones no, las vamos a poder realizar conociendo el manejo de los XPath. Luego tenemos algunos operadores lógicos, ¿sí? Como el OR, el AND, que nos van a permitir seleccionar distintas cosas según necesitemos y según sea la lógica del caso de prueba, ¿sí? Acá esto nos va a permitir hacer una revisión de los distintos elementos y de los distintos valores que esto tenga y así poder hacer distintos chequeos sobre nuestros casos de prueba utilizando todo esto. Luego, lo que tenemos, ¿sí? Es dos maneras de acceder a los elementos. Uno es el XPath absoluto y el otro es el XPath relativo, ¿sí? Acá, como vemos, podemos acceder al título directamente llamando a todo el path desde la raíz, o podemos ir directamente a buscar esto que queremos utilizar. El absoluto, en este caso, es una forma que nos va a permitir encontrar el elemento de una forma directa. La desventaja de esto es que si se cambia la ruta del elemento, el XPath va a fallar, ¿sí? Entonces, si ustedes utilizan este tipo de XPath, en algunos casos, ante un cambio de un elemento, lo que va a suceder es que su caso de prueba, su test automatizado, se va a romper o no le va a traer los datos que ustedes están esperando. En este ejemplo vemos una pantalla, ¿sí? Que tiene 3 botones con una imagen. Nosotros lo que hacemos a través de un XPath absoluto es ir al elemento que tiene el artículo en el índice 2. Ustedes verán acá el HTML, por el body, todos los div que componen el HTML y de esa forma selecciona el artículo con el índice 2, ¿sí? Que en este caso es el botón del medio. Pero llegado el caso, si llega a haber un cambio en la página y se agrega un artículo al medio o simplemente este artículo se mueve hacia otro índice, nuestro artículo con el índice 2 nos va a devolver lo que haya en el índice 2 y no lo que estamos esperando, que puede llegar a ser justamente el botón que dice Selenium WebDriver, ¿sí? Esa es la desventaja que tiene el XPath absoluto. Luego tenemos el XPath relativo, que es el que se recomienda utilizar cada vez que se pueda. La ruta comienza desde el medio de la estructura, ¿sí? Y como habíamos visto en las expresiones, comienza con la doble barra, lo que significa, ¿sí? Que se puede buscar un elemento en cualquier lugar de la página web. No es necesario especificarle toda la ruta. Acá, con el mismo ejemplo y con la misma página, yo lo que voy a estar buscando va a ser la imagen con el atributo alt, ¿sí? Que tenga este valor, ¿sí? Que es el título del artículo. En este caso, yo directamente voy a ir a buscar esta parte, que es lo que yo necesito en mi test, sin importar en qué posición la tenga ubicada en la página. De esa forma, nosotros vamos a estar
en ventaja respecto a cambios que puedo suceder en este caso en la ubicación del elemento. Nosotros podemos llegar a tener un test, por ejemplo, que valide justamente la ubicación de este elemento. En ese caso, podríamos utilizar el export absoluto y validar que el elemento está en la posición que yo quiero. Pero si yo lo que quiero validar es el título o el acceso a esa sección, sin importar la ubicación en la página, usaría el export relativo. De esa manera, eh, podemos chequear distintas cosas con los distintos expats. Como les decía, el expat absoluto, la desventaja que tiene es que es, eh, es muy específico en la ruta y tiene la desventaja de que puede cambiar algo de orden y se rompe. Puede ser que se agregue alguna otra capa en el intermedia, en el HTML, cualquier tipo de cambio que sufra la página, puede hacer que nuestro test se rompa y no encuentre el elemento que estamos buscando. Bien, ahora los predicados. Los predicados son, se utilizan para encontrar un nodo específico o un nodo que contiene un valor específico. Más o menos como les había comentado anteriormente, utilizando todo lo que son las funciones y las expresiones, podemos ir buscando nuestros elementos en las páginas y así poder navegarlos y manipularlos. ¿Sí? Los predicados van a estar siempre entre corchetes, como se vio en algunos ejemplos anteriores. Eh, entonces, lo que vemos, ¿sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo, podemos utilizar algunas funciones que nos provee el expat también, como la función de texto. ¿Sí? Esto nos va a permitir ir ubicando distintos elementos ya específicamente por su nombre, por su texto o por si contienen un texto en particular. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la funcionalidad de contains nos va a permitir validar si un nodo tiene el texto, si contiene un texto, así que ubicando una parte de lo que tiene, podemos, podemos ver qué tipo de texto tiene y así poder encontrarlo. También podemos utilizar un atributo para poder ubicar ese nodo, como es en este caso el hecho del lenguaje. Acá, por ejemplo, tenemos el contain, está buscando el lenguaje que contenga la letra E. Si yo tuviera inglés o español, ¿sí? Suponiendo que va a ser en o es el valor, me va a devolver, en este caso, los que contengan la letra E. Pero de todas maneras se puede, a medida que se va requiriendo o que surge la necesidad, estas funciones se van utilizando en favor de poder encontrar lo que necesitamos y que sea más efectiva la búsqueda y la manipulación de los elementos. También podemos seleccionar los nodos según su posición, ¿sí? Como ustedes ven, acá tenemos dos libros, en este caso, entonces, si yo me ubico por los que tienen el lenguaje, voy a tener, eh, voy a tener dos elementos. Entonces, si yo quiero seleccionar el primero, puedo simplemente seleccionarlo utilizando lo que es el índice 0 y 1 en este caso. De esa forma, puedo también trabajar con los nodos que voy teniendo en los distintos elementos. Y luego tengo la posición como otra función que nos va a permitir ubicar los elementos según la posición que tengan, si es que nosotros necesitamos esa funcionalidad. Por ejemplo, como les decía, acá tengo otro ejemplo. En este predicado tenemos el título con el lenguaje en inglés,
esto va a hacer que me seleccione todos los elementos que tengan este atributo con este lenguaje. Luego tenemos un ejemplo con yo pongo todos los libros que tengan un precio mayor a 35, ¿sí? Esto me va a devolver el elemento, el nodo que tenga el precio mayor a 35. Acá utilizamos el operador este dentro del predicado, ¿sí? Y acá tenemos una opción más que es a lo que buscamos recién, le especificamos que queremos el título de ese nodo. Entonces vamos a tener el título, en este caso, que es lo que estamos buscando del libro con el precio mayor a 35. Una vez que trabajamos con esto, nos vamos a encontrar en muchos casos con nodos, con elementos que se hace difícil de manipular, hay veces que no los encontramos, que no podemos acceder a ellos, ¿sí? Porque cuando nosotros automatizamos no tenemos acceso por lo general al código y en la mayoría de los casos no podemos modificarlo ni hacer modificaciones al código base, al código fuente de la aplicación. En muchos casos simplemente tenemos la aplicación y la tenemos que probar y manejarnos con lo que tenemos, ¿sí? Hay una opción que es la wildcard, ¿sí? Son una especie de comodines que nos permiten seleccionar los nodos conocidos, ¿sí? Utilizando el asterisco comodín para que coincida con cualquier elemento o con cualquier atributo, ¿sí? O la funcionalidad de node, que también nos permite seleccionar cualquier nodo de algún tipo. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero seleccionar los libros de mi nodo Bookstore, si yo pongo el Bookstore barra asterisco, me va a seleccionar todos los hijos, todos los nodos hijos, entre comillas, que tiene este elemento. Nosotros acá tenemos Bookstore y tenemos dos libros cada. Luego tenemos, si utilizamos así el asterisco solo, nos va a seleccionar todos los elementos que tengamos en el documento, ¿sí? Esto por ahí puede no llegar a ser muy útil, pero es una funcionalidad que tenemos. Luego tenemos la forma de seleccionar todos los títulos, ¿sí? Si yo tuviera una lista de un montón de libros y solo me interesa obtener el título para validar que estén los que yo quiero, un ejemplo, utilizo el título con el predicado este, entonces me va a seleccionar todos los elementos que tengan, digamos, todos los títulos, perdón, que tengan al menos un atributo de cualquier tipo. Como en este caso tenemos nuestro atributo de lenguaje. Si yo quisiera seleccionar múltiples expat, ¿sí? Podemos utilizar el operador OR, ¿sí? Y se pueden seleccionar varias rutas en este caso, eh, y ahí podemos ver qué es lo que vamos a seleccionar. Yo puedo seleccionar el libro, o sea, el título de un libro o el precio de un libro. Entonces, esto me va a permitir obtener los dos elementos que yo quiero, que en este caso son título y precio. Luego, usando la ruta de esta manera, voy a ir seleccionando los distintos elementos, jugando con los operadores para que podamos obtenerlo en la situación que nosotros lo requiramos de una u otra forma. Bueno, los operadores ya les había mencionado, tenemos la suma, resta, división, los operadores lógicos, el OR que veíamos recién. Bueno, volvemos a la definición de Selenium. Yo digamos, el repaso de qué son los expats y qué son los elementos
es un repaso, ¿sí? Justamente, ya que la idea es más o menos que sepan de qué está, con qué está compuesto esto y qué elementos son los que se toman, ¿sí? Eh, entonces, Selenium, ¿sí? Como producto, la definición es un proyecto que alberga un abanico de herramientas, ¿sí? Librerías que permiten automatizar navegadores web. Selenium tiene, digamos, la historia de Selenium es a partir del año 2004 aproximadamente, se comenzó con este proyecto, ¿sí? Y la persona que lo empezó a desarrollar le puso Selenium, ¿sí? Simplemente porque la competencia, el producto que ya existía, se llamaba Mercury. Entonces, creo que era algo así como el selenio era lo que permitía contrarrestar el efecto del envenenamiento por mercurio. Entonces, a modo de broma, el tipo que empezó a desarrollar esto eh, le puso ese nombre y quedó. Selenium ha pasado por un montón de cambios. Inicialmente era un proyecto, siempre fue un proyecto open source que estaba realizado por distintos colaboradores. En un momento tenía cierta infraestructura, luego se cambió, fueron distintas, eh, distintas empresas y distintas organizaciones las que fueron colaborando en su creación. eh, y de esa forma se fue generando, ¿sí? Actualmente se ha modernizado, lo tiene una empresa, una organización que lo va actualizando. La página, después le voy a pasar el link, la página oficial, por así decirlo, está muy buena, la han actualizado mucho, tiene absolutamente toda la información que hace falta, con algunos ejemplos y algunas explicaciones, y está en inglés y en español, ¿sí? Por si a alguno le interesa, es un buen material de lectura para meterse de lleno en lo que es Selenium y la automatización. Selenium nos proporciona extensiones que permiten simular interacciones, ¿sí? Que hacen los usuarios con los navegadores. La idea de cuando automatizamos es que nosotros podamos simular exactamente el comportamiento del usuario como lo haría sentado atrás de la compu, ¿sí? O atrás de un celular. Cuando nosotros, por ejemplo, llenamos un formulario, nosotros, si yo quisiera hacerlo rápido al registro de un usuario o a enviar los datos, podría hacer una consulta SQL y mandar los datos a la base directamente, ¿sí? Pero esa no es la idea. La idea es simular lo que haría un usuario, que sería rellenar un formulario, hacer clic en el botón de enviar y que ahí se envíe. De esta forma, es que Selenium nos ayuda a trabajar con los elementos web y poder simular el comportamiento del usuario. Es importante que tengamos en cuenta que sin la base de testing es difícil utilizar Selenium por sí solo, ¿sí? Más allá de que nos ayuda a automatizar ciertas tareas, cuando lo usemos para testing tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes van a llenar un formulario, por más que usen una herramienta automatizada, si no le indican al formulario, al test, qué valores tiene que ingresar en un campo, Selenium no va a hacer más que agregar los valores que ustedes le están pasando. Entonces, por ahí, eso lo digo a modo de ejemplo, siempre es importante tener la base de los conocimientos de testing para poder hacer una automatización más eficiente. También Selenium nos brinda un servidor que permite distribuir asignación de navegadores de forma escalable, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Tiene una opción, ¿sí? Que se llama Selenium Grid, que nos permite ejecutar una prueba en múltiples navegadores, ya sea de forma local o de forma remota. Eso nos permite hacer algunas pruebas en paralelo, ¿sí?
y más que nada poder probar en distintos ambientes. A nivel más sencillo y conceptual, los distintos ambientes para una web van a ser los distintos navegadores, ¿sí? Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera, etc. También nos brinda la infraestructura para implementar las especificaciones del WebDriver, que ahora vamos a ver de qué se trata esto del WebDriver. El WebDriver nos va a permitir escribir un código, el código intercambiable entre el navegador y todos los elementos de nuestro código y podrá hacerlo los más usados. Los más usados, ¿sí? Que son más o menos los que nombré: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera, Safari, ¿sí? Esos son los más utilizados dentro de, el mercado y por lo general en los que se hacen las pruebas automatizadas o las pruebas de testing en sí mismo. Selenium, como más o menos les vengo diciendo, no solo es una herramienta o una API, sino que se compone de muchas herramientas, o básicamente de tres. La primera herramienta, ¿sí? Voy a arrancar por lo que es el WebDriver, ¿sí? El WebDriver es el corazón de Selenium, ¿sí? El core de lo que es Selenium. Es una interfaz que permite escribir un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que pueden ejecutar de manera distinta en muchos navegadores. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes escriben su código en Java y a través del WebDriver van a poder ejecutar su prueba en Firefox, en Chrome o en Internet Explorer o cualquier navegador que tenga su driver seleccionado. ¿Qué es lo bueno de Selenium? Es que permite una buena cantidad de lenguajes, ¿sí? Java, Python, C Sharp, más conocido, PHP, Ruby, eh, creo que Perl es el otro. Hay distintos lenguajes que permiten la realización. Entonces, si van a empezar a hacer automatización, muy probablemente si ya empezaron a hacer algo de programación, estén familiarizados con alguno de estos lenguajes. Entonces, Selenium también es un framework que les va a permitir desarrollar sus pruebas con casi cualquier lenguaje que ustedes estén trabajando. Ahí, como vemos en la imagen, el WebDriver está conceptualmente al medio entre el lenguaje y el navegador. Bien, el WebDriver funciona como una API, ¿sí? Que va a contener las funciones necesarias para automatizar las pruebas de interfaz gráfica en la web. Se comunica directamente con el navegador, ¿sí? Y hay un controlador específico para cada uno. Es decir, si yo quiero ejecutar mis pruebas en Firefox, tengo que tener mi driver para Firefox. Lo mismo para Chrome, lo mismo para Internet Explorer. ¿Cómo funciona el WebDriver? Analógicamente, el concepto es: WebDriver maneja nuestro browser de la misma forma que el conductor maneja un taxi, ¿sí? Este ejemplo lo robé de internet, pero creo que es el que grafica por ahí un poco mejor lo que significa eh, el WebDriver. Nosotros tenemos nuestro conductor, ¿sí? Que va a ser nuestro WebDriver, nuestro taxi, que va a ser el navegador, y nosotros, que somos los clientes que le vamos a indicar y dar las órdenes. ¿Sí? Tenemos estos tres actores: cliente, conductor y taxi. El cliente le va a decir al taxista a dónde quiere ir y cómo quiere ir. Entonces el taxi escucha los pedidos del cliente y pone en marcha el taxi y realiza todas las acciones y ejecuta sus propios comandos, como acelerar, frenar, poner los cambios, sobre el taxi, ¿sí? Sobre el vehículo, que va a ser nuestro navegador. De esa forma, ¿sí?
el programador, que es el cliente, comunica al WebDriver qué quiere hacer con el navegador. Por ejemplo, hacer clic en el botón, ¿sí? Hacer clic en un botón, llenar un formulario, enviar un texto, scrollear una página, ¿sí? Y WebDriver se va a encargar de ejecutar los comandos necesarios para que haga clic sobre el botón. En este caso mencionamos Java y Python, que son por ahí los más comunes y los más utilizados. Acá vemos un ejemplo de código, ¿sí? No se preocupen si no saben el código, simplemente lo muestro el nombre de ejemplo, esto está en la página también, ¿sí? A nivel conceptual, nosotros lo que hacemos es instanciar el WebDriver, si crear una instancia de nuestro WebDriver, y seteándole, configurándole ciertas características, vamos a hacer vamos a generar lo que son nuestros tests. ¿Sí? Acá no hay ningún framework de test ni nada, es simplemente el método que utiliza el WebDriver en el código. Entonces vamos a tener un método que nos va a permitir conectarnos a una página. Esto va a hacer que cuando se instancia el navegador, se abra el navegador. Y en este caso, envíe en el campo de texto, ¿sí? En nuestro caso se llama name, ubique el elemento y le ingrese un texto y presione enter. A nivel conceptual es como nuestro código maneja el driver y el navegador. Luego tenemos, ¿sí? Al final, un key que es el que permite cerrar el navegador. Dentro de lo que es la librería de Selenium, nosotros vamos a tener otra librería que nos permite buscar los elementos, ¿sí? De una manera un poco más amigable, ¿sí? Que es con lo que ven acá, el by, ¿sí? Esto permite seleccionar o buscar un elemento, ¿sí? El find element es un método que ya trae Selenium que nos permite utilizar esta librería, ¿sí? Y poder seleccionar los elementos por el nombre, por el ID, como les contaba sobre los nodos. En este caso tenemos el, el by name, ¿sí? Que me va a buscar básicamente lo que es el campo de búsqueda de Google. Bien, luego tenemos lo que es el IDE de Selenium. El IDE de Selenium, acá les estoy mostrando una versión vieja, ¿sí? Una de las primeras versiones que existían del IDE, era una extensión que se instalaba en el navegador y eh, nos permitía grabar nuestras acciones sobre lo que es el navegador y luego reproducirlo. Para pruebas manuales, esta IDE es muy potente, ya que si tenemos que realizar muchas tareas repetitivas, con esta herramienta es probable que lo podamos solucionar y poder hacer en menor tiempo. Inicialmente, la IDE solo estaba armada para lo que es Firefox. Actualmente, sí, la IDE de Selenium soporta Firefox y Chrome y se puede instalar como una extensión. ¿Sí? Esto es bastante simple. Después, si ustedes quieren probarlo, van a las extensiones de Chrome y lo pueden instalar. No tiene mayores requerimientos. Y de esa forma, cuando ustedes lo abren, se va a abrir esta primera pantalla para crear un proyecto nuevo o abrir uno existente. Bien, ahora les voy a mostrar un ejemplo.
Si me lo permites. Bien. Bueno, como pueden ver ahí, yo lo abrí, el, el Selenium IDE, que está, se pone como un botoncito acá en el navegador y nos va a permitir grabar todas las acciones que nosotros hagamos sobre el navegador. Yo ya tengo guardado en este caso un proyectito, ¿sí? Simplemente eh, lo que hice fue grabar algunas acciones en una página que nos va a permitir eh, probar las distintas opciones que tiene esto. Yo voy a usar esta página, Blaze Demo, ¿sí? Esta página es una página de pruebas que tiene JMeter, ¿sí? Pero sirve porque es una página simple, sin mucha validación, que nos permite seleccionar algunos combos, ¿sí? Buscando un vuelo, seleccionar algunos otros y llenar un formulario, ¿sí? Y luego enviarlo y que nos aparezca una confirmación. Entonces, para usar la IDE, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Inicialmente tenemos, acá tenemos los tests, las test suites, nos permite ejecutar todos los tests, si nosotros tuviéramos varios, nos permite correr el test completo, ¿sí? Luego acá tenemos lo que es la URL a la que vamos a acceder, el botón de grabar. Luego podemos abrir un proyecto, crear uno nuevo, guardar un proyecto, ¿sí? También podemos hacer breakpoints para cuando necesitamos frenar en algún lado. Entonces, si yo quisiera grabar este test, lo que vamos a hacer es presionar grabar y vamos a ver cómo se nos abre la página que nosotros tenemos puesta como la página que es la URL base que nos permite arrancar. Entonces, por ejemplo, yo hago mis acciones, ¿sí? Selecciono mis vuelos. Acá me va mostrando lo que voy haciendo, ¿sí? Me va tirando un feedback de mis acciones. Selecciono un vuelo, luego un formulario. Acá importante es importante tener en cuenta las acciones que realizamos, porque no va a ser lo mismo hacer un clic en cada campo, ¿sí? Que apretar Tab. Probablemente el Tab lo tome de otra manera. Una vez que llenamos los campos, acá en este caso tenemos distintos campos de texto y combos y tenemos, por ejemplo, un checkbox. Seleccionamos el vuelo y nos va a devolver toda toda una verificación del formulario que llenamos. Entonces me vuelvo a la IDE, ¿sí? Y voy a ver cómo grabo todo, ¿sí? En este caso me lo grabo todo sobre lo que es el test que yo ya tenía abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos tenemos ahora? Vamos a tener todos nuestros pasos. Selenium tiene su propio lenguaje que ya maneja los distintos comandos que estamos viendo acá. Por ejemplo,
¿sí? Tenemos el comando, en realidad les voy a mostrar acá, ¿sí? Nuestro primer comando es open, que nos permite abrir una URL. Como yo ya la tengo acá, a la URL, ¿sí? Me muestra el comando y no me va a mostrar mucha más información. En este caso, automáticamente selecciona la- el tamaño de la pantalla que vamos a utilizar. Y allí empieza con los pasos, ¿sí? Y me va mostrando ya las distintas acciones que yo fui seleccionando, ¿sí? Entonces, como hemos visto en la parte de los nodos, nosotros teníamos eh, el target, que era el, el tag que nosotros hemos visto como un nodo del expert, del XML. Entonces acá nosotros tenemos nuestro nombre, ¿sí? Nuestro name, que es el from port, ¿sí? Y que es el valor que nosotros tenemos dentro de ese campo. Si ustedes en cada paso que van grabando quieren cambiar algo o quieren realizar otra acción sobre el elemento, pueden desplegar acá en la parte de comando y ver que pueden seleccionar diferentes acciones a realizar. Seleccionar, hacer un assert, chequear, digamos, un assert sería verificar el valor respecto al que estoy esperando. Depende del elemento, es lo que yo voy a poder realizar. Ahora bien, si yo me voy al código de la página y busco este elemento, ¿sí? el name port from, debería ser este combo. ¿Cómo veo eso? La herramienta de Selenium está buena porque nos permite grabar acciones, como estamos viendo ahora, sin necesidad de realizar muchos, sin realizar ningún tipo de codificación, sin necesidad de saber de código. Pero está bueno saber de dónde viene y de dónde están las cosas por ahí para poder verificar los elementos que tenemos. En el navegador, si presionamos F12, vamos a ver que se nos abre nuestra pestaña de inspección, ¿sí? Acá en este caso, ahí está. Para el Chrome se ve de esta forma, para el Firefox se ve distinta, pero la funcionalidad es similar. En el modo de desarrollo de debug tenemos lo que es el inspector de código. Con este botoncito de acá nos acercamos al elemento, ¿sí? Y nos va a abrir el HTML que nos va a permitir saber qué tipo de elementos tenemos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto que el valor del elemento, el nombre, era un CD, ¿sí? Porque era un combo que tenía el nombre from port, ¿sí? Y nos permitía tener una opción, ¿sí? Con el valor. En este caso, cuando ya lo habíamos seleccionado, nos permitía ver el valor que tenía seleccionado en ese momento. Pero como ustedes ven acá, el nombre del elemento es from port. Que los elementos tengan nombre no es algo que va a suceder siempre, ¿sí? Hay muchas veces que de la forma en que se programan las páginas o que se arman, puede que le falte algún atributo que tenga otro, ¿sí? Es por eso que nosotros podemos utilizar las distintas variantes, ¿sí? Que nos puede ofrecer el código. Puede ser un ID o puede ser algún otro tipo de elemento. En este caso tenemos el value, ¿sí? Que es el que se selecciona el,
nuestro elemento con el nombre, ¿sí? Y cuál se selecciona. Luego tenemos el clic, ¿sí? El clic simplemente va a ir y nos va a hacer clic eh, en nuestro, eh, en nuestro target, que va a ser el nombre del botón, ¿sí? En este caso, el botón Find Flight se llama From Port, ¿sí? Uy, me equivoqué. Ahí. Acá vemos que ¿sí? Tenemos el input de tipo submit, ¿sí? Y acá tenemos, en este caso, el atributo class. Eso también nos puede llegar a servir a la hora de intentar ubicar un elemento de nuestro test. Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el comando click y el target. En el caso de Selenium IDE, nos va a permitir seleccionar distintos tipos de opciones para el mismo botón. Por ejemplo, acá lo tomo automáticamente como utilizando el atributo del CSS, ¿sí? Pero si yo quisiera utilizarlo con el atributo de input, value, find flight, también lo podría hacer, ya que con este atributo me va a poder encontrar el botón y le va a poder hacer clic, ¿sí? De la misma forma. Como ustedes ven acá, tenemos el atributo, ¿sí? O sea, el tipo de elemento, que es input, y el atributo value, find flight. Eso nos va a permitir seleccionarlo de otra manera. Esto es importante conocerlo porque vamos a poder movernos más flexiblemente en el caso de que no podamos encontrar algunos de los elementos con los atributos que nosotros queremos o con los que necesitamos. Acá también tenemos un expert con la posición, ¿sí? Este input va a funcionar en este caso solo porque la página no tiene ningún otro, ¿sí? Si yo tuviera más botones, probablemente ese barra input no funcionaría o no me lo traería como opción porque habría más de uno. Bien, ¿qué pasa si yo quiero ejecutar este test? Esto lo vamos a sacar. Bueno, voy a hacer una pequeña trampa, vamos a ver si funciona. Eh, Voy a ejecutar desde acá, donde abre el navegador. Bueno, ahí lo abrió, pues lo corre demasiado rápido. Otro de los temas que tiene Selenium IDE, ¿sí? Acá pueden ver ustedes que falló algo, ¿sí? En el test, porque probablemente no encontró algún botón y no lo pudo seleccionar. Acá va corriendo los comandos que nosotros hicimos, ¿sí? Y fue realizando las acciones en el navegador. Fue casi imperceptible porque tiene otra opción, que es la velocidad, ¿sí? Si yo le bajo la velocidad, esto cuando lo pasamos a código, que ya lo vamos a ver, eh, hay que... hay que agregar algunas que otras condiciones para poder ir teniendo nuestras opciones de ejecutar en cierto tiempo, esperar que aparezcan algunos otros elementos. Vamos a hacer una prueba nueva, ¿sí? Para que quede más limpio. Vamos a grabar. Seleccionamos un vuelo, otro. Completamos el formulario.
Acá en este caso, este formulario no tiene validaciones casi de ningún tipo, porque te permite poner cualquier número de tarjeta, no chequea la ciudad ni el código. Bien, una vez que ya terminamos, vamos a frenar la ejecución. Entonces nos queda grabado. Vamos a cerrar las ventanas que quedaron abiertas, así podemos volver a ejecutar. Le vamos a poner menos velocidad, así lo podemos ver, y vamos a ejecutar el test. Así me dejar acá. Corremos el test. Solo espero que abra el navegador en esta pantalla. Algo anda mal. Como siempre puede fallar. Sí, efectivamente. En Google Chrome me parece que la IDE no funciona del todo bien. Pero bueno, yo ya tenía guardado el test, así que vamos a probar nuevamente que se ejecute. Le bajamos la velocidad para poder verlo y lo ejecutamos. Ahí vemos cómo el navegador se abre. Cuando yo lo maximicé a mano, no debería tocar nada y dejar que lo haga solo. Eh, Ahí va a empezar a hacer las... Selecciona, ¿sí? Yo le puse la menor velocidad para que podamos verlo sin problemas. Pero ahí debería ir seleccionando los elementos y realizando las acciones. Bueno, la velocidad que le puse es bastante lenta, ¿sí? Eh, pero como ustedes vieron la primera vez que lo ejecuté, no sé si se alcanzó a ver bien, lo hizo demasiado rápido y eso también puede ser un problema, ¿sí? Porque a lo mejor los tiempos de la página son mucho más lentos que el tiempo que esto puede generar una acción. Si yo tiro distintas acciones en un segundo, algo se puede llegar a romper por el hecho de que un elemento tarde en cargarse y ese tipo de cosas. Ahí vemos, bueno, va llenando los números. En ese caso, lo agrega a todo el número completo, no escribe número por número. Por ahí son cosas que ella tiene optimizado el motor este de Selenium y permite ejecutar todo. Otra cosa es, yo acá no hice ninguna validación, ¿sí? El test se terminó de ejecutar y ahí eh, quedó en la página, ¿sí? En la página que estaba. La idea es que podamos validar, ¿sí? algún tipo de elemento, ¿sí? Que yo pueda
hacer una validación sobre los elementos. Bueno, siguiendo con el tema de los elementos, vamos a ver, ¿sí? Así como habíamos visto que el combo de selección podía tomar distintos valores, también tenemos los inputs para escribir, ¿sí? En este caso, nuestro, 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 eh, nuestro test automatizado hace un clic en el, en el campo de texto, ¿sí? Que se llama input name, o si lo podemos buscar por ID, input name, por name, input name, ¿sí? Cada atributo que nos permita es como lo podemos seleccionar, ¿sí? Acá ven cómo Selenium nos da las opciones, ¿sí? Diferentes que tenemos. Cuando hablábamos antes de los expat y cómo navegarlos, es importante conocer eso, ¿sí? Porque si bien esta herramienta es muy poderosa, no es, ¿cómo se dice? No es una inteligencia artificial, sino no va a poder deducir algunas cosas. Si yo no tengo ningún tipo de identificador para un elemento, tengo que buscar la forma de poder seleccionarlo de una manera correcta. Y puede ser que acá Selenium me tire cualquier cosa que no me sirva. Puede ser que me tire algo muy absoluto, ¿sí? Algo muy genérico, que haga que después cuando yo quiera ejecutarlo no funcione, o cuando yo lo pase código tampoco me sirva. Entonces, con el campo de texto, por ejemplo, yo voy a tener dos acciones. La primera es el clic, que nos va a posicionar adentro del campo de texto, y la otra es la que ingresa efectivamente el valor, ¿sí? En este caso, el nombre. Como les decía, yo tengo, por ejemplo, sobre el mismo elemento, sobre mi input name, tengo dos acciones distintas, en este caso, click y type, ¿sí? Pero si yo, ¿qué pasa? Grabo el test y me equivoqué acá y quiero que sea distinto, puedo, ¿sí? Corregirlo acá. Entonces, cuando yo lo vuelva a ejecutar, voy a tener mi nombre ya puesto, ¿sí? Luego, si yo quisiera cambiar una acción, ¿sí? Por ejemplo, el clic, yo podría seleccionar doble clic, ¿sí? O check, ¿sí? Que el check lo debería tener, si es que lo hice y no me olvidé, lo debería tener en el remember, que era el elemento que yo tenía cuando llenaba el formulario. Entonces, cada elemento va a tener un comando que me va a permitir cambiarlo o utilizarlo. O sea, es decir, ustedes con esta herramienta pueden grabar un caso de prueba que deseen y podrían crear un caso de prueba de cero, ¿sí? Utilizando, apoyándose en algunas acciones, podrían generar sus propios casos de prueba, armándolos con sus propios pasos, ¿sí? Simplemente eh, agregando un nuevo comando, ¿sí? Que en este caso puede ser check. Y acá buscando, ¿sí? Eh, buscando el elemento en la página. Esto también es muy útil porque nos permite irnos a la página y eh, seleccionar un elemento. Tengo la página incorrecta. A ver si me deja ahí. No, no me está dejando. Bueno, así como, a ver si acá, a ver si porque cerré el navegador. Eh, si yo voy acá y quisiera hacer un check en el botón, ¿sí? Me va a figurar
como el botón que me permitía recordar que era este, ¿sí? Si yo lo inspecciono y lo busco, voy a ver que seguramente tiene un type, ¿sí? Y un nombre. Si yo utilizo ese nombre y lo genero, puedo, de esa forma debería hacerle check al, eh, al botón, al checkbox que es para recordar los datos. Yo lo cambio de lugar, vamos a ver si ahora funciona. Podría no funciona, pero la idea era agregar un paso, en este caso, que me permita hacer un check sobre la página, sobre el checkbox. Así, con todos los comandos, si ustedes pueden ir creando comandos nuevos, modificando algunos y poder saber cómo está armado el elemento y así poder accederlo y validarlo. También tenemos comandos para chequear, ¿sí? Si yo quiero saber que el nombre que me devuelve un label o un elemento, yo tengo un assert, ¿sí? Que me va a permitir chequear que el valor que yo tengo es el correcto. Por ahí, acá en la IDE es más difícil utilizar los asserts porque no tenemos tanta flexibilidad como tendríamos en el código. Pero nos va a permitir hacer un assert con el valor y esto nos va a pasar o fallar el paso de la misma forma que fallaría un paso cuando no encuentro el elemento, como en este caso que yo intenté agregar un paso y no funciona. Bien, vamos a ver si el paso que agregué funciona. Le voy a poner un poquito más de velocidad para que no demore tanto. Ahí me prepara la página. Lo único que yo hice fue agregar, ¿sí? Agregar un paso que cheque los datos, que apriete el checkbox. De esta forma, si ustedes tuvieran que, por ejemplo, automatizar una página que tiene un montón de formularios, automatizando de esta forma pueden ahorrarse, ¿sí? Todo el tiempo de escribir cosas y rellenar un formulario, ¿sí? Para poder hacerlo. Uso el ejemplo de un formulario porque es lo más común, ¿sí? que se ve dentro de las páginas. Eh, pero las aplicaciones web son diferentes, hay miles de formas distintas y distintas aplicaciones que van a requerir de eh, distintos datos, distintas formas de interactuar. Ahí está. Vamos a ver si en teoría debería hacer un check. Ahí está. Ahí me hizo el check, ¿sí? Como ustedes ven, el paso este es un paso que lo creé yo sin grabarlo, utilizando los comandos que me brinda Selenium y utilizando, en este caso, el target. Acá, como ven, no me va a ofrecer otra opción porque es un paso, en este caso, que agregué yo. No sé si me va a dejar. Bueno, acá, por ejemplo, ¿sí? Utilizando la herramienta esta para inspeccionar, si ustedes se dan cuenta, el simbolito es muy similar a cuando abrimos la consola de desarrollador en el navegador. Yo al seleccionar esto y al seleccionar
el elemento, acá ya me ofrece, ¿sí? Porque ya lo leyó la IDE, ya me ofrece todas las opciones diferentes. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Como yo les comentaba que esto no es una inteligencia artificial, por ejemplo, acá no me muestra como opción el nombre del elemento, que era el que yo agregué, pero sí me muestra el CSS como checkbox. Algo importante es, este checkbox es el único que hay en esta página, ¿sí? Pero, eh, tomándolo de esta forma, como checkbox, así simplemente, va a ir y le va a hacer clic a ese. ¿Qué pasa? Acá no me tomó el nombre, pero ya vimos que agregándole el atributo name y llamándolo también funciona. Eso también es parte de utilizar por ahí esta herramienta y poder generar los distintos comandos según vayamos necesitando. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se utiliza el expat absoluto, ¿sí? Con el índice, ¿sí? Nosotros acá tenemos que en este índice 11 está nuestro checkbox, ¿sí? Acá. Pero ¿qué pasa si un día agregan otro botón o agregan otra cosa entre medio y el índice 11 ya no está más? Entonces, eso puede llegar a ser un problema porque mi test va a seguir yendo al índice 11 de esa estructura y haciendo un check, ¿sí? Si eso no es un check, va a fallar porque no va a poder realizar esa acción sobre ese elemento. Si fuera un clic y yo tuviera y cambiara algo o agregar un botón, podría estar haciendo clic en un botón, ¿sí? Que podría rompernos el test y arruinarnos la prueba. Por eso hay que ver en qué situación es mejor usar uno o el otro. Ahora bien, nosotros podemos usar la IDE para mejorar nuestro trabajo, es bastante intuitivo dentro de todo, ¿sí? La idea es que podamos grabar nuestras acciones, pero sin dejar de conocer qué es lo que compone cada elemento y cada acción. Nosotros vamos a saber que nuestro target, ¿sí? Por ejemplo acá tenemos el mes de vencimiento de la tarjeta, que acá sí lo tomo como con el ID, con el nombre, con el CSS, con todas las opciones que yo tengo, ¿sí? Para poder seleccionar ese elemento y escribir ahí. Luego, ¿sí? Tenemos otras acciones más. Yo acá hice un clic, por ejemplo, en ningún lado del formulario, en la página, y me tomo un clic en el body, ¿sí? Todo esto que nosotros grabamos nos va a permitir realizar todas las acciones. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos después nosotros para continuar desde acá? No vamos a hablar de un framework completo, ¿sí? Porque eso por ahí llevaría más tiempo, eh, pero por lo general el uso de Selenium es dentro de un proyecto de automation, dentro de un framework de automation que puede comprender una estructura de código más grande, ¿sí? Que nos permite realizar ya la automatización a un nivel mucho más escalable. Un segundito. ¿Alguien me escribió por el chat? No puedo. No, ese fue del principio nada más, pero hasta Ah, está ahora. bien, porque me apareció la notificación, pero no puedo verlo al chat. Bueno, Ezequiel, ¿te podemos hacer sí. algunas consultas de lo que vas Sí, por diciendo? O supuesto. al Sí, final. sí, sí, sí. Tenía una duda si se podía agregar un comando de delay entre dos pasos y cómo lo harías. Y la otra es si ese valor que le estamos cargando ahí
también lo podemos generalizar y leerlo desde un archivo. No sé si está dentro del alcance de este curso de introducción o lo vamos a ver en Sí, o unos... sea, todo lo que es acá como ustedes ven, nosotros estamos poniendo valores, ¿sí? Que pueden ser parametrizados, ¿sí? Por ahí acá dentro de la IDE no va a ser tan fácil, ¿sí? Parametrizar y escalar esto a un nivel como el que vos me preguntás. Cuando esto pasa al código, ¿sí? Ahora lo vamos a ver justamente, ya ahí toma otro valor, porque yo acá estoy llenando el formulario con mis datos, pero yo podría llenar este formulario justamente con un montón de datos diferentes. Acá el valor sí se va, digamos, acá el valor es manipulable, ¿sí? Pero no es tan sencillo el hecho de tomar los valores de otro lado, porque yo acá en la IDE eh, no tengo el mecanismo para poder Claro, claro. escalar Bueno, pero después esto lo mostraríamos de una de alternativa para forma, hacer eso. digamos, En vez de, en vez de valores variables. perdón, te escucho medio mal. Sí, se corta un poquito. Decía que Claro, si claro, después esa podemos sería, mostrar una digamos, alternativa, sí. eso. Y después el delay Sí, sí, yo ahora entre los voy pasos. a ver si esto me acuerdo bien. Porque normalmente los delay, manejándolos con, eh, acá por ejemplo, ¿sí? Tenemos este comando, ¿sí? Que más que delay, digamos, por ahí cuando se automatiza como una buena práctica, ¿sí? O como un consejo por ahí para los que automatizan, es evitar los delays explícitamente, ¿sí? Los delays explícitos son poco controlables, ¿sí? Porque si yo estoy llenando, si yo estoy esperando, no sé, 10 segundos a que cargue algo y tardó 11, ya eso no me sirve. Pero tengo este tipo de comandos que me permiten hacerlos, esperar que una acción suceda o que un elemento aparezca, ¿sí? Entonces, si vos haces clic en un botón para que aparezca una imagen, vas a esperar, ¿sí? Como forma de delay, que aparezca ese elemento o que alguna acción se realice. Acá, Selenium, Perfecto. Si tengo una pantalla que carga un saldo con un servicio cuando ingreso a la pantalla, podría usar entonces ese elemento wait for element present para que el saldo aparezca, digamos. tal cual, ponerle que el saldo es un label, ¿sí? Suponete que el saldo es un label que aparece en la página, eh, así como, eh, así como ahora veíamos el precio de la... Un saldo de cuenta que se carga cuando yo Tal cual, ingreso y levanta exactamente. el valor actualizado. Claro, por ejemplo, un saldo de cuenta que probablemente lo que hace la aplicación web es ir y consultar un servicio con tus Eso. credenciales. Bueno, suponete que vos tengas un delay, ¿sí? Mejor que vos esperes a que aparezca ese layer, ¿sí? A que vos le digas Claro, espera claro. 15 segundos. Entonces le agrego este Existen paso los waits antes. que Tiene se que ver el pueden... orden, Ezequiel. Perdón, perdón si se interrumpe porque se corta un poquito, pero tiene que ver el orden. Tengo que poner el No hay wait problema, no hay problema. justo antes del label. Lo ideal va a ser, sí, digamos, vos lo vas a poner, si vos estás cargando la página y vas a hacer otras verificaciones y durante todo ese tiempo ya sabes que se cargó el elemento, lo podés poner, ¿sí? Al final o sea, justo antes de que vos hagas la validación. Eh, si vos lo pones antes, después realizas otras acciones y recién vas y realizas la validación, tampoco es un problema, ¿sí? Lo importante es que digamos, el test va a esperar a que a vos te aparezca un elemento. No es que no vayamos a utilizar los weights, los sleep, que depende del código, pero bueno, por lo general la librería trae un sleep, ¿sí? Simplemente un sleep con milisegundos, y lo que hace es esperar ese tiempo sin hacer nada. Eh, Hay veces que es inevitable utilizarlo, ¿sí? Nosotros por ahí necesitamos simplemente que la velocidad baje, pero
es mucho más recomendable que nosotros esperemos a que una acción suceda, a que esperemos un tiempo determinado. Porque, ¿qué pasa? Cuando automatizamos un test, la idea es que el test sea no solo escalable, sino que tenga cierta mantenibilidad. Si vos tenés un test, si vos tenés, no sé, 500 casos de prueba, ¿sí? Donde le pusiste que espere 5 segundos una acción, ¿sí? Y después resulta que esa acción toma 10, vos vas a tener que modificar 500 casos de prueba. Sí, este es un ejemplo exagerado, pero para que entendamos. En cambio, si vos le pusiste que espere para que aparezca un label de saldo, como vos dijiste el ejemplo, entonces no va a importar que ese tiempo cambie porque el test efectivamente va a seguir esperando hasta que aparezca el elemento. Internamente Selenium tiene un timeout, ¿sí? De algunos minutos para las acciones. Bueno, acá pone por defecto cuando yo le pongo, cuando yo llamo al comando, tiene un timeout, ¿sí? Porque tampoco es que podés estar esperando eternamente a que algo aparezca. La idea es que vos también manejes esos tiempos y puedas saber si hay un tiempo prudencial para esperar para que un elemento cargue. Por lo general pasa en este tipo de cosas, como decís vos, la consulta de un saldo, la carga de alguna imagen, ese tipo de cosas son las que nos van a llevar, las que nos van a demorar y nos va a dar, no nos va a dejar por ahí que el flujo sea normal. Ahora quiero ver cómo hacer para mostrar esto. La opción que, digamos, la herramienta de Selenium IDE nos va a permitir generar nuestro código, ¿sí? Y exportarlo a algún lenguaje. No estoy encontrando acá en este momento el botón porque hace mucho que no uso la IDE, ¿sí? Pero les voy a mostrar, así como les mostré el pedacito de código, de cómo se ve cuando exportamos un test a través de Selenium y es como lo transforma. Selenium lo que tiene, ¿sí? De ventaja, es que nos permite transcribir todo esto a un código legible y que nos permita adaptarlo a nuestro framework de automatización. Así como vemos acá, ¿sí? Esta porción de código, que es un código básico, cuando yo lo exporto, Selenium me va a transformar en un código como este lo que yo grabé en la IDE. Ahora les voy a mostrar, ¿sí? Un código exportado para que podamos comparar qué es lo que nosotros grabamos con lo que podemos, para que podamos comparar lo que nosotros grabamos con efectivamente eh, lo que se genera. ¿Sí? Acá nosotros grabamos nuestro test, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros estamos trabajando con Java, ¿sí? Utilizando la librería de JUnit como motor de ejecución. ¿Sí? Pueden ser C#, Python, Ruby, ¿sí? Que son los casos que acá ofrece. Bueno, acá, como verán, me tira un mensaje porque yo dejé incompleto un paso. Lo vamos a sacar por las dudas y lo vamos a hacer de nuevo. Cuando yo exporto, ¿sí? Se va a generar
se va a generar una clase, Java en este caso, ¿sí? Con un, así digamos, con una estructura muy simple, pero que nos sirve para poder trabajar dentro de nuestro framework, ¿sí? Entonces, me genera, bueno, acá me ponen, ¿sí? Una marca, todo esto es muy probable que en la práctica después lo que hagan es exportar una parte de esto y después utilizar porciones de código, ¿sí? Para su propio proyecto. Acá me utiliza, me importa todas las librerías, ¿sí? Que yo voy a ir utilizando. Me va a generar ciertas condiciones dentro del test, ¿sí? Y como vemos, me va a empezar a utilizar, ¿sí? A generar toda la estructura de una clase como si esta fuera la clase con la que empecé a automatizar. Vamos a tener, ¿sí? Acá les menciono esto, estos que ustedes ven como arroba before, arroba after, son lo que se llaman annotations, y dependiendo el framework que estemos utilizando, nos sirve para una cosa o para la otra. Conceptualmente, en este caso, vamos a tener un bloque de código, ¿sí? que va a estar dentro del before, que nos va a permitir es generar nuestro driver. Si acá me genera una nueva instancia del driver de Chrome, ¿sí? Yo no lo tengo instalado en la compu, ¿sí? Pero configurando las variables de entorno y teniendo el ejecutable del driver, ¿sí? Digamos, a fines prácticos, el WebDriver es un programita ejecutable, no es que lo ejecutan individualmente, sino que lo utilizan los tests para poder realizar la ejecución. Entonces acá, como yo lo grabé en Chrome, me va a generar automáticamente esta instancia de Chrome, ¿sí? Y me va a crear mi driver, ¿sí? Por lo general, se pone driver. Cuando ustedes busquen ejemplos en internet, van a ver que en la mayoría de los casos le llaman driver a esta instancia, ¿sí? No es una regla, pero es lo que se utiliza por ahí para evitar confusiones. Esto es en el before, ¿sí? Antes de que arranque el test, genera este tipo de cuestiones automáticamente para armar ya el código, ¿sí? Por eso se llama este método setup. Luego tenemos nuestro bloque de after, que es lo que va a suceder cuando termine de ejecutar el test, que va a ser cerrar nuestro navegador, ¿sí? De esta forma, cuando termine el test, me cierra el navegador para que no quede abierta la instancia de nuestro navegador en donde sea que lo tengo ejecutado. Y luego viene lo que es test, ¿sí? Ustedes recuerdan que habíamos hecho diferentes pasos que el Selenium IDE nos va a permitir exportar a a un código, en este caso Java, ¿sí? Nosotros teníamos, acá más o menos lo divido para que lo veamos, teníamos nuestro comando de open, ¿sí? Que nos permitía abrir nuestra URL de base, ¿sí? Que teníamos. Entonces acá que tenemos nuestro driver y el método get. Nuestro método get es el que abre efectivamente el navegador, perdón, la URL en el navegador. Si ustedes después agarran este test y quieren hacer otro, simplemente pueden modificar este mismo sin usar el IDE y utilizar los métodos que ya están creados. Si ustedes quieren abrir Google, pueden utilizar el mismo código cambiándole la URL. Acá va a redimensionar la pantalla, ¿sí? Eso no es tan importante ahora, ¿sí? En algunos casos sí es importante tener en cuenta el tamaño de la pantalla. Luego tenemos, ¿sí? El web element, ¿sí? Que yo les hablamos antes de los XPath, de los nodos y de los elementos en la web. Los web elements son
la clave de utilización de Selenium. Entonces yo lo que tengo que hacer es instanciar cada elemento que voy a utilizar. Voy a ir generando una instancia de mi web element. Entonces yo tengo mi primer dropdown, que es mi cajita de opciones, en la cual voy a querer buscar, ¿sí? mi opción para seleccionar. Entonces, el driver lo que va a hacer es, primero, ubicar el elemento. En este caso, va a utilizar el nombre. ¿Sí? Yo lo pongo ahí, como ustedes pueden ver, tengo mi elemento, ¿sí? Que se llama, que tiene su atributo name from port, ¿sí? Entonces mi driver, traducido esto a un lenguaje de Java, va a ser find element by name from port. Luego, una vez que ya tiene ese elemento, ya lo ubicó, ¿sí? Le va a hacer un clic, ¿sí? Que lo tenemos acá. Le va a hacer clic a este elemento. Como este elemento ya lo tengo acá, guardado en esta variable, lo que va a hacer es ubicar el elemento que tiene adentro, que va a ser mi opción, ¿sí? La opción va a ser Filadelfia. En este caso me armo el expat solo y ya tiene su método, que esto ya viene embebido en la librería, que es el método click. Y de esta forma se van a ir traduciendo todas las acciones que yo voy a ir realizando dentro de lo que es el test. Después acá tenemos, ¿sí? Eso era para los combos de selección, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el ingreso de datos. Yo tengo, por un lado, el clic en el input name, ¿sí? Eso básicamente lo que hace es poner foco del cursor en el campo que quiero llenar, y luego tengo el envío de los datos, SendKey, otro método que ya viene embebido, que fue exportado, ¿sí? De cuando yo llené los datos, en este caso con mi nombre. Se me perdió. Acá. ¿Sí? Entonces yo tengo mi clic en el elemento, ¿sí? En este caso no lo instancio, simplemente lo llamo y le hice un clic, ¿sí? Esto ya después va a depender, la forma en que lo codifiquen va a depender de forma de programar, lenguaje que tengan, ¿sí? Que sean los patrones de diseño que estén siguiendo, ¿sí? Pero a grandes rasgos, yo agarro mi driver, ¿sí? Que es el que maneja el navegador, le pido que busque un elemento, le haga clic y luego que envíe estas teclas, ¿sí? Que rellene ese campo. Así es como se va a ir exportando el test. En la práctica no es que van a exportar esto y lo van a ejecutar así como viene, ¿sí? Probablemente necesiten revisar bien que tengan configurado Java, que todo esto funcione, que el navegador abra bien, que el driver se abra correctamente. Acá, en este caso, no tengo, hay momentos, hay opciones que a veces Selenium no tiene cómo traducirlas al lenguaje. Y eso lo que sucede es que nos genera un pedazo de código comentado que no va a tener código, pero se puede armar porque nosotros ya vamos a tener conocimiento de cómo manejar el driver, cómo encontrar el elemento y cómo manipularlos, ¿sí? Después tenemos acá, por ejemplo, ¿sí? Acá opciones cuando yo clic en el checkbox, ¿sí? Si no estaba seleccionado, le hacía clic. Esto, ¿sí? Es algo que acá se genera automáticamente, ¿sí? Pero es algo que si ustedes automatizaran, tendrían que tener en cuenta. Cuando yo le hago un clic al checkbox, tengo que validar que el checkbox no esté chequeado previamente, que no esté seleccionado, porque eso generaría que el test lo deseleccionara o viceversa. Entonces, en este caso, lo que valida, ¿sí? Automáticamente ya la IDE de Selenium tiene desarrollado esto, que es que si el elemento
no está seleccionado, le hace clic. Si el check ya estuviera seleccionado, cuando yo ejecuto esto, no lo va a hacer, ¿sí? Porque lo que yo quería era chequearlo, no deschequearlo. Simplemente es por ahí un pasito más que ya lo tenemos definido dentro de lo que es el test, ¿sí? Luego tenemos, después vamos a ir teniendo distintos tipos de situaciones y dependiendo al patrón de diseño que usemos, la estructura de nuestro proyecto, algunas cosas van a ir cambiando, como tener el driver instanciado en otra clase, los tests por separados, ¿sí? Vamos a empezar a tener distintos tipos de funciones, auxiliares o de uso común, pero bueno, eso ya sería parte de por ahí otra charla. La idea es, ¿sí?, que puedan animarse a probar Selenium. Es bastante intuitivo, ¿sí? Ustedes simplemente se pueden instalar la extensión en su navegador, en Chrome o en Firefox, y empezar a jugar, ¿sí?, por ahí con el tema de grabar y reproducir las acciones, que por ahí lo que está bueno, ¿sí?, les va a ir permitiendo eh, generar sus primeros test automatizados si es que no lo han hecho antes, y si ya empezaron a automatizar, esta herramienta eh, les va a permitir generarse el código, por ahí probando cosas nuevas y poder armar lo que son los test automatizados. Bien, el último elemento que nos queda, ¿sí?, por mencionar, poner acá, es el Selenium Grid. El Selenium Grid es otro componente de todo el universo de Selenium que nos permite ejecutar casos de pruebas, ¿sí?, en distintas máquinas. Como había mencionado antes, yo puedo tener mis distintos ambientes de pruebas que van a ser los distintos navegadores, los distintos sistemas operativos, ¿sí? Y esto permite que un caso de prueba se pueda ejecutar en alguna máquina remota o en varias. Por ahí todo lo que es Selenium no recomienda esto como pruebas de performance, ¿sí? Simplemente poder correr pruebas de forma paralela para acortar tiempos y para poder ejecutar pruebas en distintos entornos. Eso es algo que por ahí tiene bueno Selenium Grid, ¿sí?, que permite seleccionar y ejecutar en distintos navegadores. Bueno, iba a agregar más links de interés, pero este que está acá, selenium.dev, es la página principal de Selenium, ¿sí? Y está, la verdad que se los recomiendo porque está más que completa, ¿sí? Tiene, ahora les voy a mostrar. La página tiene las descargas para bajar los drivers, para bajar la IDE, para bajar todas las cosas que necesitemos. Tiene la documentación, ¿sí? Realmente es una lectura muy recomendable y está tanto en inglés como en español, ¿sí?, si alguno lo prefiere de esa forma, y permite por ahí tener un pantallazo e ir al detalle de qué es cada cosa, ¿sí? Acá tenemos ejemplos, ¿sí?, cómo se ve en un lenguaje, cómo se ve en otro, lo mismo, y realmente para recomendar, ¿sí?, si quieren, digamos, ahondar en este tema, por ahí esta página es la más completa porque es la de Selenium. Sin embargo, si buscan en internet eh, van a ver que hay muchísima información de esto y puede servir bastante para si quieren empezar por ahí a automatizar, a empezar a utilizar Selenium para sus pruebas. Bueno, quedan unos minutos. Si tienen preguntas, las voy contestando. Sabri les va a pasar un formulario para que
evalúen la charla. Sí, ahí en el chat les acabo de dejar un link para que puedan ir respondiendo la encuesta, haciendo sus aportes, sus sugerencias y bueno, lo que quieran agregar. Perfecto. Si tienen preguntas, las vamos respondiendo. De todas maneras, ahí está mi Skype y el LinkedIn, por si me quieren contactar en algún momento para hacer consultas. Para los que son de Incluit, me pueden ubicar también a través del mail de la empresa. Así que bueno, los escucho si tienen alguna. Si tienen Yo, preguntas. Ezequiel, Sí, quiero hacerte una consulta más. Este tema es interesante. Ya tenemos en el equipo de QA alguna experiencia en algunas automatizaciones y nos interesaría por ahí ahondar en un ejemplo de proyectos que ya tomen datos de variables. No sé si tenemos algo así, no sé si está planificado para una nueva edición, un taller. mira, no hay planificado una parte 2. De todas maneras, lo podemos ver con Sabri, que ella es la que maneja Dale. toda la parte de capacitaciones. Y otro tema más, para ver también con Sabri y con vos, es que tenemos el Tech Group de aseguramiento de calidad que también está trabajando en este tema de automatización y herramientas para prueba. Entonces, por ahí, si enlazar todo, ¿no es cierto? Que ese material Sí, también se pueda poner a disposición de ese grupo para que bajemos a los proyectos de aseguramiento de calidad ya las herramientas de automatización, ya un ejemplo de proyectos, ya cómo generalizar, cómo armar suites de casos de prueba para ejecutar. Bueno, sí, sí, de hecho, digamos, en la reunión del Tech Group, en la parte de automation, se habló, ¿sí? De por ahí. claro, Bueno, claro. Sí, yo también todos estuve en vos esas reuniones y estuviste. por eso digo que sería Perfecto. buenísimo que pudiéramos ir avanzando con esto, que no quede solamente la intro, que está excelente, pero te deja con las ganas, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que... Perfecto, sí, sí, de hecho, se dieron un par de cursos de automation el año pasado, así que algo de material hay para poder ir arrancando y tomando por ahí este tipo de, de dudas o de necesidades que hay. Así que después Perfecto. cualquier Bueno, cosa, Sabri, ese material, si vos después nos pones a disposición o si querés lo vemos para ver cómo Y disponibilizar. sí, está todo el material en la wiki, así que después les paso el link Perfecto, para que puedan ir revisándolo. perfecto, eso es. Bueno, gracias Ezequiel, excelente. Gracias, Sabri. bueno, gracias. Ahí tengo una pregunta de Mariela, eh, que nos preguntaba si no es lo mismo hacer clic o hacer un enter, ¿sí? Bueno, la diferencia básicamente es que cuando digamos, el comando que yo voy a enviar va a ser un clic, ¿sí? Y cuando yo hago un enter, el comando que va a enviar va a ser presionar una tecla, que es la tecla de enter, ¿sí? Eso simplemente cambia, no solo a nivel práctico, ¿sí? Porque no es el mismo método. Después cuando lo trasladas al código, tenés o un clic o un send key, que es el método de enviar tecla, de enviar un comando para que presione una tecla. Eh, a nivel código puede que no cambie, ¿sí? Lo que puede llegar a cambiar es en una página, ¿sí? Hay muchos casos en que no es lo mismo hacerle clic al botón que hacerle un enter. En muchos casos no se implementa el tema de hacer enter y hacer un enter no hace nada, ¿sí? Por más que vos tengas completo el formulario, a lo mejor apretas enter y no sucede. Simplemente es esa diferencia, ver que funcione y que no. Después dependerá del proyecto y de los casos de prueba, qué es lo que realmente necesitas usar, si un clic o un enter, o si efectivamente tenés que probar por un lado un clic o por otro lado un enter. Simplemente era para marcar la diferencia y que tengamos, digamos, en cuenta eh, cómo estamos automatizándolo, siempre con la idea de que
de que nos acerquemos lo máximo posible a emular lo que está realizando el usuario. Bueno, ahí lo mismo con el tab, ¿sí? Si yo realizo tab y funciona, no va a tener problema. Si yo envío, tengo un comando que va haciendo tab y va cambiando de campo, esto puede servir para validar, por ejemplo, el orden de los campos cuando se hace la tabulación, cuando se usa la tecla de tab. Es muy común, todos los que hacen testing lo deben haber visto, muy común que no tengan un orden los campos, entonces por ahí también utilizar el click o utilizar el tab te puede servir para validar una cosa o la otra. A nivel práctico, probablemente no cambie nada si vos te mueves entre los campos haciendo un tab. Lo que sí te va a afectar es si vos tenés el orden de los tabs cambiado, ahí puedes llegar a tener problemas para ejecutar el test de forma correcta. No sé si eso responde. ¿Está bien? Bueno, vamos a tomar el silencio como un sí. ¿Alguna pregunta más? No, de mi parte nada más, Ezequiel, gracias. Bueno, por favor, cuando llenen el formulario, háganlo de forma honesta, no tengan miedo de si algo no les gustó o lo que sea, pónganlo ahí, así vamos mejorando para las próximas ediciones que tengamos de alguna charla. Y bueno, me llevo como tarea pensar en alguna otra charla siguiente que abarque un poquito más en profundidad lo que es el uso de Selenium y su aplicación en el lenguaje. Cualquier cosita me pueden contactar. Dale, Y genial. les agradezco la asistencia. Dale, gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias. Miren, para cerrar la charla, los que tengan ganas pueden prender sus cámaras para sacar una foto. Casi me olvido. Espera que me peino. Sí, por favor, pónganse lindos, acomódense. Ahí estoy. Bien, voy a esperar que todos se acomoden y les aviso. Así les doy tiempo a todos Bueno. de prender la cámara. Ezequiel, más que una charla, un taller sería genial, donde pudiéramos hacer el ejercicio de automatizar, armar un set de pruebas, Sí, con todo instalado. Estaría muy bueno algo así. Una tarea para que Sabri nos organice algo de eso. Sí, además hay que darle más trabajo a Sabri porque tiene poco ahora en la cuarentena. No me aburría yo. Bueno, vamos a la 1, las 2. A ver, para que se vea. Bien, close. Ahí va. 1, quédense quietos porque son varios, así que. Y. Genial. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse y gracias a ese por compartir el conocimiento. Bueno, gracias a todos. Cualquier cosita, ya saben a dónde encontrarme. Vale, listo. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao, muchas gracias.